A cargo del doctor Kevin Escandón. Es para mí un gusto presentar a Kevin. Kevin es un académico e investigador de enfermedades infecciosas. Es médico de la Universidad del Valle, con una maestría en infección por VIH en Madrid y una especialización en infecciones de transmisión sexual y VIH en Barcelona. Él realizó un fellowship en resistencia bacteriana en el Centro Internacional de Entrenamiento en Investigaciones Médicas CIDEI. Fue un gusto trabajar con Kevin. El trabajo clínico del doctor Escandón se centra en enfermedades de transmisión sexual. Sus intereses de investigación y escritura científica incluyen resistencia bacteriana, enfermedades tropicales y COVID-19. También colabora con el Grupo Colombiano de VIH-COL. Desde inicios de la pandemia, él ha estado muy interesado en contrarrestar la desinformación alrededor del COVID-19 y ha defendido y educado en comunicación en salud pública, reducción de daños, prevención multinivel, formulación contextualizada de las políticas públicas y la preparación ante una pandemia. El doctor Escandón es editor senior de Biomed Central Infectious Diseases y editor académico de PLOS Global Public Health. Es miembro del número de la Asociación Colombiana de Infectología y miembro de su recién formado Comité de Infecciones de Transmisión Sexual. La charla que nos va a dar Kevin es Preparándonos para una pandemia. ¿Qué debemos tener en cuenta? Bienvenido, Kevin, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Listo, perfecto. Muchas gracias, Cristian, por la presentación. Muy larga, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Voy a tratar de cubrir mucho, entonces voy a estar mirando el tiempo y en horas de que ya veo que estamos un poquito atrasados, pues voy a ir cortando en lo posible. Bueno, primero mis conflictos de interés, no tengo ninguno para esta presentación y quiero dar un agradecimiento enorme a Karina Escandón, antropóloga, por el diseño de algunas imágenes y la traducción. Y de una vez aprovechar para que en el caso de que lleguen a usar alguna, hay artículos que están en aceptación o que no están publicados, entonces usen la citación debida que está al pie de la diapositiva, por favor. A mi colega Ángela Rasmussen, en Canadá, le vi una vez una presentación de un territorial acknowledgement, que era la forma de ella como americana de poder disculparse con los otros americanos por haber invadido territorios históricamente. Yo no me sentí tan identificado con hacer un tipo de territorial acknowledgement para esta presentación, pero desde que voy a hablar de temas sociales, voy a considerar evidencia de antropología médica, de psicología cognitiva y experimental. Me parece muy apropiado hacer esta declaración de equidad. La voy a leer porque sé que también la charla la están traduciendo. Hoy, antes de presentar, hago eco de la injusticia e inequidades sociales y rampantes en toda Colombia debido a una extensa historia de conflicto armado, abuso político, violencia y corrupción. Hoy reflexiono sobre los complejos factores que influencian la situación actual de mi país, independientemente de la pandemia, y sobre las grandes epidemias que hoy continúan en Colombia: la pobreza, el machismo, el racismo, la discriminación, la homofobia y tantas otras de mayor trayectoria que la misma pandemia de COVID-19. Hoy recuerdo que somos seres políticos y los motivo de iniciar o continuar ayudando para que haya más igualdad, equidad y justicia. También los y las invito a que reflexionen sobre su empatía, inclusividad y capacidad para transformar otras vidas, su capacidad para llegar a la gente más necesitada. Y voy a tratar de reflejar eso con esta charla. Vamos a empezar por unos casos de salud pública muy breves para ilustrar por qué escogí el contenido para esta charla cuando José Oñate me pidió que presentara algo sobre presentación para una pandemia. Hablaremos de algunos conceptos, hablaremos de algunos desafíos de comunicación y estrategias. Hablaremos un poquito de ciencia, pero yo creo que esa parte la pasaré por el tiempo. Interfaces de ciencia política y bueno, empecemos. Casos de salud pública. 2020, una mujer que trabaja como aseadora en una empresa de Bogotá refiere que tiene 2 hijos que no están estudiando y un esposo quien trabajó intermitentemente como conductor de camión durante 2020. El esposo inicia con síntomas respiratorios y resulta positivo para SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, me acostumbraba en las charlas de inglés, perdón. En los días siguientes empeora clínicamente, la mujer se siente bien y no realiza cuarentena. El esposo fallece en los brazos de su hija en la casa mientras la madre trabaja. No hay oportunidad de que hagan entierro y todos en el hogar están positivos cuando les hacen pruebas y se les indica aislamiento. La prueba de PCR de la señora continúa positiva por 2 meses, tiempo en el cual la empresa no la deja trabajar. Entonces, aparte de hacer un duelo, aparte de que su familia cambió de repente, una pandemia que ella no se esperaba, que no sabía que podía pasar en su vida probablemente,
no puede ni trabajar, cuando ella tiene estrato 1. ¿Qué vemos? Factores sociales, vemos también afectación de las políticas en salud, vemos duelo, afectación emocional, y eso es lo que vamos también a abordar un poco en la charla. Caso número 2. Una mujer y su esposo manifiestan que por fortuna aún conservan la cordura y han decidido salvar a otros de la pandemia, usando sus redes sociales antivacunas. La señora refiere que ha tenido 2 episodios gripales, eso no puede ser COVID, porque el COVID le hubiera quitado el olfato, y el esposo los inclina mucho a que tomen ivermectina cada mes, porque está convencido que la ivermectina funciona. Leyó un artículo por ahí que publicó el doctor Cori. La señora desarrolla COVID-19 crítico. Cuando es dada de alta del hospital, decide poner una demanda argumentando que su esposa quedó con dificultad respiratoria por haber sido intubada. Caso de la vida real. Entonces eso no puede ser COVID prolongado, eso es el anestesiólogo o el intensivista que le pusieron la intubación y por eso la señora está en esa condición. Vemos una gran red de desinformación, vemos algo de xenofobia y de sinofobia, y esos son los temas que vamos a tocar en la presentación relacionados con esa parte. Caso número 3, un hombre negro y su novio refieren estar cargados mentalmente con la pandemia y su respuesta, conocidos míos. En días pasados, un vehículo les arrojó una botella y otro transeúnte los agredió verbalmente por no usar una mascarilla mientras trotaban en un parque. Ellos cuentan que la playa está cerrada debido a un brote reciente en el barrio aledaño. Los vecinos los miran con desdén cuando se reúnen con sus amigos en el patio y han comenzado entonces a reunirse en la sala para evitar conflictos. Vemos espacios abiertos, importantes, ¿cierto? En esta pandemia que cerraron mucho tiempo, que muchos queríamos abiertos más tiempo. Vemos también estigma, discriminación y lo que llamamos, en español no me cuadra mucho la traducción, pero sería avergonzamiento, culpa, o el dúo shaming and blaming, que ha sido descrito en la pandemia. Y vemos también interseccionalidad. Vamos a hablar un poquito de eso igualmente. Bueno, entonces quiero empezar con cómo prepararnos a largo plazo. Quiero empezar desde aquí porque cuando José me dijo que organizara esta charla, yo pensé que era, para nosotros que hemos ya venido en esto, pensar en las razones es relativamente fácil. Invertir en ciencia y tecnología, invertir la inversión del Estado, fortalecer las dependencias, aumentar los sistemas de vigilancia, de información, mejorar el sistema de salud, por supuesto. Pero yo no quiero hacer énfasis en estas 2. Yo quiero hacer énfasis en otras que son más a largo término, que solucionan otras cosas, que tienen más impacto, como voy a mostrar. Educación, alfabetismo, lucha contra desinformación, valores, solidaridad, inclusividad, cosas de salud pública global como de colonización y también cosas de una sociedad, porque esto es una crisis social primariamente. Entonces, yo voy a hacer énfasis en estos 4 elementos porque me parecen indispensables para prepararnos y seguirnos preparando, porque seguimos preparándonos día a día a medida que COVID sigue en la sociedad y a la vez nos reta de comenzar y seguir preparándonos para la pandemia que sigue, porque eso no es cuestión de que vaya a pasar. La pregunta es de cuándo, no es de si va a pasar, porque va a pasar. Entonces, muchos de los conceptos, de pronto hay conceptos controversiales para la gente, especialmente porque la OMS reporta una pandemia y la gente pensó que ya debía estar reportada antes. Entonces yo no me voy a centrar digamos, en definiciones conflictivas, simplemente macro, y lo que me interesa rescatar es que sabemos que una pandemia es cuando ha cruzado límites internacionales y generalmente va a ser de una enfermedad infecciosa, no necesariamente. El concepto simplemente es que hay más casos y a nivel internacional no estamos hablando de que sea infecciosa. El término pandemia y epidemia se está usando en epidemiología con muchas más cosas que infecciosas. Y sabemos de que tenemos una pandemia en este momento. No es la primera, por más de que creamos que es la primera que nos afecta. Estamos viendo esta famosa pintura o ilustración que se retrata de mirar el elefante en alguna parte y la gente puede pensar diferentemente que lo que está viendo. Entonces yo les diría, y con base en algunos artículos que salieron, les diría que COVID no solamente es una pandemia. COVID como pandemia está cruzado con una infodemia de otras cosas de salud, de desórdenes de información, y está en un contexto que es lo que queremos reconocer como una sindemia, un término que se ha venido usando y ha sido originado por antropólogos médicos desde hace ya más de 20 años, y representa en el caso de COVID o cualquier otra pandemia la sinergia que ocurre cuando hay
disparidades o inequidades de salud, económicas y hallazgos sociales, sistémicos que definen la coexistencia de esa enfermedad. Mi definición sería, y la he apropiado yo para resumirla en 3 palabras, es una epidemia sinérgica biopsicosocial. Las interacciones son reforzantes, eso quiere decir que son sinérgicas, no solamente son aditivas y son coexistentes, y se deben a la administración del poder y cómo se distribuye eso. Y importantemente remueve la idea de que las enfermedades se originan de causas extraordinarias o de fuerzas sobrenaturales. Más bien explica es que hay deficiencias sociales que están en la base de la sociedad y a raíz de ellas es que cuando ocurre un evento como el COVID, ese COVID va a afectar desproporcionalmente a los grupos vulnerables. Y para que no perdamos el concepto, las endemias no son globales. Tenemos una pandemia que por definición es global. Si queremos hacer un poquito de énfasis, pues le decimos pandemia global, pero no sería necesario realmente. Pero la sindemia no está en todos los lados. La sindemia no está probablemente en Nueva Zelanda. La sindemia está en Colombia, sin duda. La sindemia está en muchas partes del mundo. Pero las sindemias no son globales. Y cuando revisamos de dónde vienen las sindemias, vamos a encontrar que sí, pueden tener una interfase biológica. Todas las cosas que hablemos de resistencia antimicrobiana, de tuberculosis, de otras pandemias que tenemos también factores sociales, y son muchos factores. Ustedes pueden ver la lista de demográficos, de subsistencia económica, tenemos de derechos fundamentales, sociales, discriminación, misoginia, racismo, y al final todo eso va correlacionado para generar unos desenlaces que puede ser la mortalidad en una población, el suicidio, un manejo pobre con unos desenlaces pobres. Y yo le agregaría esta figura de que al final sube hasta acá, pero también se devuelve. Eso genera ciclos viciosos. Entonces, no salimos de esos ciclos viciosos. ¿Qué es COVID, por lo tanto? Es una crisis médica, llamémosle médica entre comillas, porque si es médica, si cogemos el término de medicina abiertamente, pero no solamente es biológico o fisiológico, es biopsicosocial, entonces deberíamos coger una definición amplia de medicina. Otros problemas médicos, nuevamente entre comillas, porque quiero hacer esa precisión que acabo de mencionar, y también cosas de salud mental, de economía, de vida social y de comportamiento, de ecología social. Y todo lo otro que podamos no agrupar de pronto aquí, pero quería hacer algo sencillo. Entonces, sin duda es una pandemia, y para el caso de Colombia y de muchas partes, es una sindemia. Y muy importante, no es inherentemente sindémico. Las sindemias no son así por hallazgos o estructuras o propiedades de las enfermedades, son propiedades de los sistemas. Que quede muy claro que no por el virus como tal es que es sindémico, es por la sociedad y su estructura social y sus desigualdades e inequidades. Y precisamente el doctor Horton publicó esto: COVID-19 no es una pandemia y es una sindemia, y el contexto importa. Cuando Emily Mendenhall, una antropóloga médica, aclaró algunos conceptos que salieron en esta publicación en The Lancet. Yo le agregaría aquí que no es solamente una pandemia. Y recuerden, no es una sindemia global. ¿Qué impactos ha tenido? Muchísimos. Entonces hemos perdido años de avances en otras enfermedades infecciosas y en enfermedades crónicas no transmisibles, en derechos reproductivos, en salud de los niños, en pobreza, en todas las luchas que por sí muchos países ya vienen haciendo. ¿Y qué vemos? Vemos una polarización científica, vemos extremos, vemos una ola de desinformación continua todos los días, cada día. Vemos una infodemia, ese es el tercer concepto que quería meter, que es la superabundancia de información. Y en este reporte que salió el 2 de febrero, cuando apenas habían muy pocos casos de COVID, en ese momento sí habían 14.000 casos en China, pero solamente había una muerte fuera de China, con 140 casos en 23 países. Y en ese momento ya estábamos hablando del término infodemia, que fue acuñado por la OMS. Sabemos de que ha sido para los científicos muy duro mantener siempre es muy duro toda la evidencia que sale, sentimos que nos estamos perdiendo, es un estrés impresionante, y las redes sociales le ayudan, pero a la vez como que lo estresan a uno. Pero ¿cómo es para la gente de la comunidad? Debe ser peor. Y debe ser
muy difícil saber qué buscan en Internet y en todas las herramientas que para ellos son las que encuentran cuando no hay en otras partes, cuando ellos no saben diferenciar a los expertos. Sabemos muy bien de que la infodemia y que implica información correcta y no incorrecta se transmite mucho más rápido que el virus y por redes sociales y causa muchas emociones e impactos en las personas, desconfianza, ansiedad, y eso impacta y genera también ciclos viciosos con la adherencia a las medidas que las personas realizan. Sabemos de que desde el punto de vista de los comunicadores hay unos conceptos muy interesantes que se llaman las hipermediaciones, y es cuando se genera una sinergia de estos nodos de comunicación. Eso es la teoría por Carlos Scolari, muy interesante en la comunicación digital interactiva, en el proceso en el que hay una reticularidad, o sea que hay una comunicación de muchos a muchos, muchas redes conectan con muchas, y no es como uno consideraría históricamente la comunicación antes, que era una persona de pronto a muchos, o una comunicación privada que es de uno a uno. Tenemos una interactividad masiva en tiempo real, inmediata, y eso está disponible para todo el mundo. Entonces, todo esto va a caracterizar una infodemia. Tenemos varias capas en la gobernanza digital, unas capas que definen lo social y lo económico a nivel de gobierno, de redes sociales, de las redes 5G, todas esas cosas. Una capa lógica que es todo lo que tiene que ver detrás de eso, los dominios, las direcciones IP, los protocolos de Internet, los paradigmas y protocolos y comandos que están detrás de esto, y una capa infraestructural relacionada igualmente con la tecnología. ¿Qué desafíos hemos visto? Para los comunicadores normalmente esta es la secuencia cuando ellos van a hacer un reportaje. Arrancan con una idea, investigan, buscan evidencia, tratan de contar una historia y para eso invitan a personas, cogen artículos, cogen preprints y al final terminan creando un producto que va para las audiencias. Al final es un negocio, es el trabajo de ellos, alguien los contrata para hacer eso. Eso no se nos puede olvidar, siempre hay conflictos de interés. Y eso trae problemas como un periodismo de mala calidad, que lo hemos visto, también hemos visto muy buen periodismo, trae sensacionalismo, trae títulos como la pandemia se va a acabar de aquí al próximo mes, ¿cómo hacerlo? Y la gente, mediante la estrategia de clickbait, que es que un link se ve muy sexy, le damos clic y entonces lo que hacemos es llegar a una información que no sabemos si es real o no. Hemos visto también economía de la atención, cómo ellos captan en ese negocio de atención que la gente esté ahí, que no nos la perdamos, o que no nos pierdan más bien, y que ese contenido personalizado por algoritmos muestre. Entonces alguien que busca una teoría de 5G, porque hay torres que están transmitiendo el virus, perdón, va a mostrar otra teoría de conspiración, la de que el VIH-Sida no existe, la de que las vacunas no funcionan, la de que el cambio climático no existe, porque estamos llenos así no seamos tan conscientes que estábamos ya cuando la pandemia empezó. Y eso lleva tanto a una polarización de intereses financieros en la que puede que haya alguien conspirando que no cree en eso, pero la gente que lo sigue sí. Impacta las agendas de públicas de prevención, impacta la oportunidad de acceder a la gente que realmente necesita prevenir. Y tenemos desafíos en todos los aspectos. Tenemos desórdenes, ideologías, intolerancia a la incertidumbre, analfabetismo. Quiero diferenciar los desórdenes como información falsa, información dañina y una sinergia entre ellas dos. Mis informaciones cuando hay información falsa. Información dañina se llama mal información, que está hecha para que se haga algún daño. Y cuando es desinformación es cuando es falsa y es dañina. O sea que es la peor. Podemos tener mucha gente que misinforme y no tenga un alcance, pero una persona que desinforma tiene mucho impacto. O sea que hay un impacto diferencial en el tipo del desorden de información que se transmite. Tenemos unas consecuencias y tiene que ver mucho con las respuestas que mencioné en la pandemia y en las luchas sociales de las sociedades. Tenemos, por ejemplo, este reporte de un centro en el que se está, digamos, atacando la desinformación y ellos han reportado de que el contenido de 12 personas es responsable por el 65%. O sea, les suena ese concepto como a lo de super spreaders. O sea, que no tenemos solamente un virus que hace una super diseminación, sino que también hay personas que en la infodemia causan ese patrón. Y hemos visto de todo. Hemos visto por mascarillas, porque hay control, porque nos están lavando los cerebros. Hemos visto personas infectólogas que trabajan en esto
exagerar digamos, el rol de las mascarillas, tristemente, y hemos tratado de combatir eso. Por ejemplo, hubo una carta al editor que mandamos precisamente por el peligro de hacer analogías a la variolación, y eso no tiene nada que ver. Hemos visto teorías con lo de gain of function, los orígenes y el diseñar un virus que es más transmisible en el laboratorio que luego se libera, cuando la evidencia abundantemente muestra lo contrario. Hemos visto de pruebas, porque si hay las pruebas es para inyectarnos chips o es para poder mantener esta pandemia. Y con tratamientos hemos visto muchísimos, como tratamientos de ivermectina combinados con vitamina B3, C, melatonina, un combo. ¿Quién se lucra de eso? ¿Por qué no estamos examinando los conflictos de interés de las personas que hacen eso? Porque hay que hacerlo y hay que exponerlos para poder luchar contra esta desinformación. Y también la inmunidad natural, la inmunidad del rebaño, que tanto infortunadamente se usó el concepto y se distorsionó para no alcanzar las metas que queríamos realmente. Y en ese desespero de hacer cuarentenas o hacer lockdowns porque tocó, entonces la gente se desespera, no nos creen, el gobierno se ve deslegitimizado, se pasan al otro lado. Es que los lockdowns no hay que hacerlos nunca, porque nunca sirvieron. Y es verdad, los queríamos evitar, no debieron haberse hecho en algunos casos. Ojalá se hicieran y el gobierno dijera, voy a hacer un lockdown y esta es la forma en la que los voy a apoyar. Es muy difícil en los países donde hay inequidades, pero justamente hay desinformación cuando grupos como este pregonaron un abordaje de protección focalizada que es irreal, es ilusorio, basado en que la inmunidad de rebaño nos iba a salvar de la pandemia. Hemos visto vacunas, demasiada desinformación, y esto es un movimiento anticiencia que va creciendo en el mundo. Y al final tenemos un proceso que nos lleva a cómo nosotros hacemos la información y la llevamos hasta que generamos esa interpretación y tomamos decisiones. Pero en todo ese proceso tenemos sesgos y falacias. ¿Y qué son los sesgos? Son patrones cognitivos en los que nuestro pensamiento se ve alterado y eso nos puede alejar de la racionalidad. Vemos falacias, que es que el argumento no se mantiene, tiene fallas, y encontramos cosas para algunos eran muy estúpidas, pero cuando uno pone a pensar, uno tiene que evaluar esta persona porque tiene una falacia. Puede ser por todas las razones que mencioné al principio: incertidumbre, analfabetismo, educación, puede ser por intereses financieros, puede ser que no lo crea, pero está dando un argumento que a él le beneficia. Entonces, y a veces usan unos argumentos muy sucios, porque usan cosas muy legítimas como comparar eso con luchas sociales existentes. Usan cosas como esto. O sea, y hay gente que cae en estos argumentos que no tienen realmente un sentido lógico. Hay falacias y hay sesgos. Y cuando se estructuran, tenemos unas teorías de conspiración que son muy sistemáticas. Cuando hay presencia de explicaciones mucho más racionales, hay una masa de evidencia que va en contra de ellas, pero esas personas usan esos sesgos y esas falacias como el razonamiento circular y el apelar a las emociones para poder mantenerse en su línea de desinformación, y afectan muchísimo. Sesgos importantes como el de proporcionalidad, y es que si hay una pandemia gigante es porque alguien tiene que haberlo planificado muy grande. Ese se llama sesgo de proporcionalidad. Sesgos como de correspondencia. Perdón, Kevin, te queda un minuto. Te queda un minuto, Kevin. Vale, perfecto. Voy a ir pasando rápido porque infortunadamente sí me demoré un poco más. Entonces esas teorías de conspiración van a llegar a dicotomizar y a poder llegar a las poblaciones. Nosotros publicamos este paper en Dicotomías Falsas, en la que buscamos ilustrar cómo se ha dicotomizado estos temas y cómo hemos estado entonces expuestos a que haya analfabetismo en su amplio espectro de mostrar cómo las cosas realmente no funcionan y cómo además hay intereses financieros, hay intolerancia a la incertidumbre y hay analogías inadecuadas. Entonces, cuando a alguien le dicen por qué el tapabocas no funcionó, no están considerando toda la evidencia que realmente muestra de que no es perfecto y de que obviamente no es un paraguas y es muy diferente a un paracaídas. ¿Y qué estrategias tenía? Aquí resaltaba un post de Zulma, porque hemos tratado de comunicar y no somos expertos en hacer esto. Y aquí hay algunas, digamos, en resumen, algunas soluciones o estrategias que podemos hacer. Quiero resaltar estas 4 de acá. Inocular psicológicamente implica demostrar una información antes de que ocurra la desinformación para poder prevenir. Un periodismo responsable y también las acciones de las plataformas digitales. Voy a pasar rápidamente ya al final. Cristian, regálame 30 segundos, ya termino.
quería mostrar una parte aquí y es irme a mostrarles cómo deberíamos hacer revisar las políticas y, digamos, actualizar y de ser un poquito más abiertos a incorporar reducción de daños. Entonces, este es un paper que tratamos de ilustrar esos conceptos en los cuales la sociedad puede ajustar la evidencia y terminar por mostrar que hay siempre un contexto que importa. El modelo del queso suizo se ha demostrado para eso, para mostrar intervenciones que protegen acumuladamente y nos van a servir para poder prevenir más efectivamente sin confiarnos en que una sola intervención es suficientemente efectiva. Entonces yo quiero dejar estas reflexiones el día de hoy. ¿Quiénes son los más afectados? ¿Dónde estamos viendo la interseccionalidad? ¿Dónde estamos viendo la reducción de daños, nuestros errores? ¿Dónde estamos viendo la sindemia? ¿Y dónde están las soluciones? ¿Cómo podemos cambiar abruptamente esto de colonizar, autodescentralizarnos y entender de que no dependemos de países ricos y de que necesitamos crecer nosotros sin que sigamos con investigación de paracaídas, de que vengan en un paracaídas gente con presupuesto de afuera para hacer investigación en países pobres? Y para eso debemos entender primero que la ciencia no es binaria ni simple, que hay incertidumbre científica, que hay múltiples estrategias de prevención y de control, que hay más alfabetismo y necesitamos una necesidad de alfabetismo y mucho pensamiento crítico, de que las políticas tienen que incluir esas inequidades sociales, esa sindemia, los determinantes sociales que tanto importan, y también la infodemia, porque la comunicación va a poder diseminar todas las teorías de desinformación y de conspiración. Finalmente, saber de que todos estamos aquí en esta sociedad y que como ciudadanos, por lo tanto, debemos tener el deber de contribuir, de amplificar los esfuerzos de los demás y de llegar a esas personas más necesitadas que se ven afectadas por las luchas sociales y por las inequidades de la sociedad al mundo de la pandemia. Muchas gracias.